CNN Honduras presenta. El siguiente programa es clasificación B, para mayores de 12 años. ¿Cómo están? Bendiciones, gusto en saludarles esta mañana, tarde o noche, porque nos ven en diferentes horarios. Muy agradecida con Dios por darme la oportunidad de estar con ustedes y con ustedes por encender el televisor a esta hora del día. Gracias de todo corazón. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hoy tenemos 3 versículos hermosos que quiero compartir con ustedes porque aquí prima Dios, después lo demás. Miren lo que dice: dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor, dice Salmo 119:1. El siguiente pone en manifiesto: deseen con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación. Qué linda palabra, mire usted, hermosa. Y el tercero, que dice: arrepiéntanse y apártense de todas sus maldades, para que el pecado no les acarree la ruina. Estamos a tiempo todavía de separarnos. Buenos días, hoy tengo un invitado de lujo, uno de los mejores abogados de este país, que yo admiro desde hace mucho tiempo atrás, y a mí me encanta porque pone el equilibrio en los foros donde participa, y recién se lo decía. Se lo presento aquí con el post a continuación. Me refiero al abogado Oliver Erazo. Declarar inconstitucionales a las sedes por la Corte Suprema de Justicia provocaría demandas millonarias, persecución penal contra diputados, o se curó en salud la Corte Suprema de Justicia. Eso hablaremos hoy aquí, y también de cosas de política. ¿Cómo está, abogado? Gusto en saludarle, bendiciones. Bueno, para mí un gran placer, un gran honor estar en su programa, compartiendo con su público y pues tratando de hablar de estos temas que son bastante álgidos, delicados. Muchas veces los instrumentalizan para llevar los sectores, los operadores políticos, agua a su propio molino, y en este momento el pueblo hondureño no está indiscutiblemente para generar más polarización y más confrontamiento en la familia hondureña. Es al contrario, ocupamos tener certeza jurídica, seguridad jurídica, cohesión social para trabajar, para generar esos espacios de trabajo, para producir riqueza, para cambiar un poco el statu quo de pobreza y de calamidad que hemos venido cosechando durante los últimos 40 años. ¿Tiene independencia realmente la Corte Suprema de Justicia? Mire, literalmente la tiene, pero las sentencias de un poder judicial es la que nos va a determinar si hay independencia en esos magistrados o no. O sea, constitucionalmente gozan de un principio de independencia judicial. Ahora bien, ese principio se tiene que traducir en sentencias que realmente asienten y hagan esparcer la luz de esa independencia judicial. Si los fallos nos están diciendo en su contenido y en su extensión y en su alcance todo lo contrario a lo que debería de ser un poder judicial independiente, entonces simple y sencillamente estaríamos nuevamente ante un poder judicial no independiente. Abogado, me voy a ir en retrospectiva. ¿Qué ha sabido usted de lo que recientemente se denunció contra
el esposo de una alta funcionaria de la Corte Suprema de Justicia, porque eso ha quedado como en stand-by. Pues nada más lo que los medios pudieron advertir o dar la noticia a toda la hondureñidad, de ahí pues eso no, porque hay tanto distractor que sale esa noticia que a las 11 de la mañana y es el boom de la noticia y inmediatamente sale algo del Poder Legislativo para distraer la atención y opacar la noticia que de repente había sido el impacto mediático del día. Realmente no se sabe nada, luego entramos paralelamente de esa noticia que usted me recalca ahorita, el tema del juez Vallecillo que fue procesado y toda la atención mediática se dirigió al tema del juez Vallecillo y posterior del juez Vallecillo aparece lo del video del señor Carlos Zelaya, entonces se difuminó, totalmente se difuminó, pero si hacemos un análisis retrospectivo de los últimos 2 meses, usted va a ver que semana por semana hay un escándalo mediático que lógicamente va distrayendo la atención de diferentes puntos y de repente nos encontramos con que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia tenía una plenaria para un día viernes en donde hay 2 magistrados resentidos de salud y 3 magistrados en Europa. ¿Y los envías son? Pero eso, a agendar 2 temas que en teoría ponen, por una parte, algo que toda la hondureñidad ya sabía, es un hecho notorio, es manejado hasta por el hondureño más humilde y más sencillo, que es el tema de las sedes. Y el otro, para hacerle un contrapeso y para decir, les vamos a quitar este chupete, pero les vamos a dar este churro, ponen el tema de la amnistía, ¿ya? Para hacer un equilibrio, pero se resuelva en las sedes, pero no se toca el tema de la amnistía. Entonces, lógicamente, vuelvo y repito, hay que ver mediante los fallos hablan por sí solos, dicen muchísimas cosas. Vamos a ver si estamos frente realmente a un poder judicial independiente o si estamos con más de lo mismo. ¿Qué cree usted que pudiese pasar? Porque para el caso, vimos a Harry Dixon que llegó a las instalaciones del Ministerio Público, ahí tenemos imágenes, donde efectivamente llegó a interponer una denuncia contra todos los diputados que en ese momento votaron a favor de las sedes por el delito de traición a la patria. Bueno, mire, si la Corte Suprema de Justicia lo que ha querido es resolver un problema de raíz, que yo tengo varios cuestionamientos que deben de ser tratados y desarrollados y resueltos en la sentencia, para decir que efectivamente están haciendo su trabajo jurídico, más no político. Porque un magistrado o una magistrada que le diga es que mire, estos fallos son así porque así es la política o porque así ha sido el acomodamiento de las fuerzas políticas, déjeme decirle que es una cuestión sumamente delicada y peligrosa. Porque en aras de la política van presos los inocentes. En aras de la política y de conservar el poder se destruyen pueblos y se matan masivamente a los ciudadanos. Miren, esa sentencia debe de tener 3 puntos, licenciada Gualdina y pueblo hondureño, que debe de estar muy clara y muy bien desarrollado para poder decir, sí, la Corte vino y solucionó realmente un problema. No generó un instrumento para perseguir políticamente o hacer guerra de juicios, como ha sido el estilo de todos los gobiernos de corte de izquierda a nivel latinoamericano. Primero de ellos es que esa sentencia debe explicar por qué, si ya era cosa juzgada material el tema de las sedes, por qué lo está volviendo a conocer a través de un recurso de inconstitucionalidad, cuando ya en el año 2014, bajo el expediente 0030, un fallo de fecha 26 de mayo del 2014, aquel pleno, aquella sala de lo constitucional, ya le había dicho al pueblo hondureño que había ejercido control constitucional porque habían presentado una acción de inconstitucionalidad donde pedían lo mismo que están pidiendo ahorita, que resolvieron ahorita. Resolver el tema que es inconstitucional, la ley orgánica de las sedes y la reforma constitucional. Y en aquel momento el Poder Judicial dijo que esa reforma y esa ley eran constitucionales. Año 2014, expediente
0030 de fecha de sentencia 26 de mayo del 2014. Ahí está incluso en el portal de la Corte Suprema de Justicia del extracto de jurisprudencia, ahí está. Primera gran pregunta, si era cosa juzgada, ¿por qué lo están volviendo a conocer? ¿Y se puede volver a conocer un caso así? En mi opinión subjetiva, no. Le correspondía al Congreso Nacional el hecho de someter la derogación. Como así lo hicieron, miren qué interesante, pero luego no lo ratificaron en la siguiente legislatura. ¿Y eso en qué punto nos pone? ¿Por qué no lo hizo el Poder Legislativo? Porque simple y sencillamente esto responde a una estrategia política para conservar el poder. ¿Para usted es una estrategia del actual gobierno? Totalmente es una estrategia. Esto es una estrategia clara. No hay nada que sea improvisado o que haya sido producto de la casualidad. Nada de lo que está sucediendo en Honduras es producto de un error o de algo fortuito que se dio y mira, se dio y pues ¿qué vamos a hacer? Se dio. No, aquí Como no hay decimos los chiripones. hondureños. Aquí no hay chiripones. Aquí esto es planificado. Lógicamente le pasan El suceso, como decimos. en tiempo, en la línea del tiempo, ellos están manejando muy bien su estrategia para conservar el poder. Y lógicamente les permite todo el escenario de actos inconstitucionales que hicieron gobiernos pasados, pero momento, este gobierno está haciendo otra cantidad de actos inconstitucionales que con la misma vara con la que están midiendo podrían medir, con la misma vara, con una cuarta de más, van a ser medidos. Eso es un precepto irreformable, es un imperativo categórico. Eso está en la ley eterna, en el libro perfecto. O sea, el que lo quiere ignorar, se le respeta que lo quiere ignorar, pero las consecuencias las va a tener que pagar. Eso es así. El segundo punto, licenciada, que esa sentencia debe de tener muy claro y desarrollar, para creer que es una sentencia jurídica, más no una sentencia política, no una sentencia que lleve y desentrañe resentimiento contra un sector específico, es que debe de indicar a qué sectores, o mejor dicho, el sector de las sedes y toda esa inversión privada y ese emprendedurismo, a qué marco normativo se va a adscribir. O sea, la sentencia debe decir, mire, ya usted no va a estar acá, pero deberá de estar acá. Una alternativa. Una alternativa, la sentencia debe de definirlo y debe de indicarlo con meridiana precisión para generar seguridad jurídica y certeza jurídica. Para no generar pérdida al Estado por demanda. Claro, porque si no lo hace la sentencia, deja abierta la posibilidad de demandas internacionales en contra del Estado. Entonces, si hace una cosa pero no hace lo otro, no está resolviendo nada la sentencia, lo que está generando es un problema. Y eso es un problema. Mire, ¿Cree que llenen de certidumbre? como jurista creo que ellos, estos magistrados, estos 15 magistrados, están en la responsabilidad y saben el momento sensible que pasa la República. Se lo voy a graficar. En las manos del Poder Judicial está que no se derrame sangre del pueblo hondureño. Estamos a punto. Sí, ellos van a ser los culpables de que se descomponga o no el Estado de Honduras. O sea, el contrapeso que ejerce en este momento el Poder Judicial es para solucionar. No debe ser un contrapeso para desequilibrar las fuerzas del poder político del país. Si la sentencia permite un ápice para desequilibrar las fuerzas políticas, ¿sí?, esto va a ser tremendo, va a ser catastrófico. Y le voy a poner el tercer punto. Para creer que esa sentencia realmente es jurídica y no política, la sentencia debe incluir con claridad que la función legislativa, de conformidad al artículo 10, literal A de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, está exenta de responsabilidad
administrativa, civil y penal. Pero lo tiene que decir sin que quepa el mínimo análisis en contrario. Debe descrito en la sentencia. Si eso lo tenemos en la sentencia, yo le digo, es una sentencia que soluciona, que es clara, que es exhaustiva, que es motivada, que reúne los requisitos legales que debe contener una sentencia, que es congruente. Si no lo tiene, con uno que le falte, tenga la certeza que el país va a entrar en una convulsión y una generación de demandas sociales que se va a terminar en confrontamientos, donde quien pone los muertos y donde quien pone los presos y quien sale sacrificado es el pueblo, no es la clase política. Muy interesante el análisis que ha hecho y obviamente estar a la espera de esa resolución porque de ella depende todo lo demás. Vamos a la primera pausa comercial, permítanme unos segundos. Ya regresamos. Edwin Montejo, en breves segundos. Pan de casa, Panadería Aurora tiene lo mejor. Pan blanco, pan dulce, semitas, polvorones, alcitrones, empanadas de piña y mucho más. Visítanos en la colonia San Ignacio, Paseo Tres Caminos. Comunícate al 9547-6154. El mejor pan con el mejor sabor y los mejores precios. Solo en Panadería Aurora. Somos la empresa líder en seguridad. International. De seguridad, protección de contenedores, sistemas eléctricos de seguridad, venta de accesorios para su seguridad. Somos la única solución a sus problemas de inseguridad. International Security Systems. Más de una vez, qué rico es, el sabor de sardinas La Sirena. Más de una vez, qué bueno es, con La Sirena la sardina te da fuerza. Más de una vez, sabrosa es, La Sirena te nutre y te da vida. Más de una vez, qué bien te ves, La Sirena te encanta cada día. La Sirena es la sardina con salsa de tomate y picapilla. Sardinas La Sirena, nos encanta. Comparte con tu familia y amigos momentos legendarios con el nuevo Texas Family Pack de Church's Chicken. Deleita a todos con el auténtico sabor tejano por tan solo 319 lempiras, con el que disfrutarán de 9 piecesotas de pollo, más un complemento familiar, 3 bebidas y 3 Honey Butter Biscuits. Texas Family Pack, sabores de tamaño familiar, solo en Church's Chicken.
Laboratorio Clínico Hondureño. Ofrecemos atención en las especialidades de ginecología, ultrasonido 4D, pediatría, dermatología, odontología, nutricionista y laboratorio clínico. Puedes encontrarnos en las redes sociales como Laboratorio Clínico Hondureño, ubicado en la Colonia Alameda, calle principal contigua al restaurante Wendy's. O contáctanos al 2235-6366 o 9511-5699. Contamos con servicio a domicilio. Brindamos una excelente atención al cliente. Resultados confiables y oportunos. Te esperamos. Será un placer atenderte. Si eres afiliado a Onduvisión, recibe beneficios que te ofrecen UnoMedic, una clínica moderna con la mejor tecnología y los mejores profesionales de la medicina en el país. Atención médica a las 24 horas del día y para tu comodidad. Contamos con nuestra propia farmacia. Visítanos en Colonia Las Torres, esquina opuesta de Hondumares. UnoMedic, más cerca de ti. International Security Systems, empresa líder en seguridad a nivel nacional. Contamos con servicios de investigación y estudios de seguridad, servicio de guardaespaldas, sistema electrónico de seguridad, protección a contenedores, guardias especializados. Comunícate 9435-8172, 2516-0530, 2516-0531. International Security Systems. Recién estaba conversando con mi invitado de honor hoy y le decía que estoy muy contenta por la participación de Miguel Caballero Leiva. Creo que yo lo imaginé en otro partido, pero bueno, él decidió porque se sintió frustrado luego de ver que lo trataron lo humillaron. A él lo humillaron por su situación de orientación sexual, cosa que no debe ocurrir porque en todos lados hay con diferentes orientaciones sexuales y cada quien tiene derecho a elegir lo que quiera en su vida sexual, y a él lo humillaron. Y esa humillación valió ahora para que le hayan hecho una propuesta en Libertad y Refundación y se haya cambiado. ¿Qué opinión le merece? Yo considero que, mire, él está ejerciendo sus derechos constitucionales. El ingeniero Caballero Leiva es un buen hondureño. Es un hondureño que no le ha hecho daño a este país, como decenas de tantos que sí han hecho un gran daño gravísimo al país. Sus cuestiones son de ejercicio de derechos constitucionales. Entrar, salir, formar partidos políticos es un derecho constitucional que tenemos todos los ciudadanos hondureños. El hecho a la libertad y a sus elecciones, ejerciendo su derecho de libertad, ese es su sacro derecho constitucional. O sea, nadie tiene por qué señalar ni a él ni a ningún otro ciudadano hondureño por sus elecciones en el ejercicio de sus derechos. ¿Votaría usted por él? Claro que sí, claro que le daría el voto. Yo también, el mío está fijo. Que lo sume, no me importa que sea el Partido Libre, y dejo constancia que no soy afín en lo más mínimo al Partido Libre, pero hemos entrado al tema de que no podemos elegir por partidos, tenemos que elegir por persona, correcto, por ciudadano, por lo que ha sido la transitoria de vida del ciudadano y qué le ha dado a Honduras, qué le ha dado a la sociedad. No es un tema de partidos. Por eso estamos como estamos en este momento, por andar eligiendo por un partido y por un color. O sea, la desgracia de Honduras precisamente está en la filosofía de elegir por partidos. ¿Y qué opinión le merece a usted como analista? Porque yo a usted lo considero uno de los mejores
análisis que hace en el país, Crisa Pérez, que se fue del Partido Liberal. Claro, el Partido Liberal dijo que la había expulsado, aunque ella dijo que no era cierto, pero sacaron un comunicado que efectivamente sí, por no seguir línea partidaria en el Congreso, se fue a Libre. Mire, ella es una mujer talentosa, o sea, para que pueda navegar en un partido, otro partido, y otro partido le ofrezca que la puede recibir, es que algún talento especial tiene, ¿no? O sea, sabe jugar política, y desde ese punto de vista habrán muchos que la critiquen por el hecho de que es hábil políticamente, y habrán otros que les atraiga precisamente esa habilidad. Lo cierto es que en los partidos donde ha participado, yo he visto que ha salido electa. Probablemente en esta nueva por algo de ser, ¿no? Por algo de ser, o sea, es muy hábil políticamente o simple y sencillamente ha corrido con muchísima suerte. Doris Alejandrina Gutiérrez también hizo lo mismo en su momento. Estuvo en el partido Pino, posteriormente se cambió y llegó a ser designada presidencial con Libre. Claro, podría ser de que siga la ruta de doña Doris Gutiérrez, ¿no? Porque sí es cierto, Pino, luego UD y luego en la alianza con Libre y es designada presidencial. Yo no veo absolutamente nada de extrañeza, es parte del juego político. ¿Y cómo ve la situación política del país usted en este momento? ¿Una gran oportunidad para el Partido Liberal de Honduras? Indiscutiblemente, el Partido Liberal se está dirigiendo realmente a volver a tomar el poder de la nación. No, los hondureños en este momento tenemos muy claro cuál es el panorama político. No hubieron reformas electorales, eso implica que nos va a tocar en papeleta lo mismo de lo mismo. Entonces, dentro de lo mismo, lo menos peor está en el Partido Liberal. O sea, para usted definitivamente es importante. Aquí le damos agüita porque hoy no quiere café. Muchas gracias. Aclaro que le quito la etiqueta porque no me pagan por anunciarlos. Así es. ¿Verdad? Entonces todo es publicidad. ¿No? Claro. ¿Usted considera de que en un momento determinado todos los que aspiran a la presidencia por el Partido Liberal, todos están muy bien? Están muy bien ponderados. Hay fortalezas y debilidades en las correlaciones de fuerza dentro del liberalismo, que no es un partido fácil. Sí. Y su militancia es muy beligerante. Pero creo que las candidaturas de Jorge Cálix y el Salvador Narrala le vinieron a inyectar nuevamente entusiasmo a un partido que es grandísimo, grandísimo, muy grande y que se le debe respetar. Que no era cierto que estaba totalmente destruido, solo estaba desanimado, y da cuenta que su estructura como tal de partido lo tenía en una zona de confort para una oligarquía pequeña del Partido Liberal y sin importar el beneficio de la gran masa del liberalismo, y que ahora se está viendo en estas elecciones internas como cada candidato presidencial tiene su propio caudal político. Los liberales increíble cómo se está viendo el movimiento. Han aprendido una lección y eso es un petitorio que siempre se lo he hecho. Yo tengo años de hacérselo a mis amigos liberales, amigos personales liberales. Y digo yo, ya no se peleen, o sea, bajen en el decibel de reclamo y desen en cuenta que ese adefesio que parieron, que llegó a ser presidente de la República, que tiene al país en una polarización extrema desde el 2009, nació del Partido Liberal, y que ustedes mismos tienen que poner el bálsamo de la solución a este país, y la única forma es derrotándolo en las urnas contundentemente, y para eso se ocupa que los liberales estén unidos. El hecho de que pensemos diferentes, que tengamos discrepancias dentro de un mismo partido, no significa que no podemos tener una oferta unida, granítica y fuerte, que sea una opción real de triunfo y de cambio para el país. ¿Y usted cree que van a tener la madurez política un Jorge Cálix en si pierde, ceder o unirse a Salvador, o viceversa, Salvador unirse a Jorge Cálix en un momento determinado? Tienen que tenerla porque el pueblo se las está exigiendo, licenciada Gualdina. Este es un momento, o sea, histórico, porque el pueblo le está diciendo, hombre, o sea, no tenemos más opciones, solo ustedes. O sea, y la van a pasear, o sea, por locuras de egos, por inmadurez emocional. No, o sea, ya el tema es que los hondureños estamos en un punto crítico
donde si el liberalismo con seriedad no se plasma serio de frente y de cara al proceso general, el país lo vamos a perder. ¿Y usted cree que una persona como doña Maribel Espinosa también se sume o prefiere quedarse sola? No, ella se va a sumar, es una liberal a carta cabal. Sí. La abogada Maribel Espinosa es una jurista de lujo. Ella sabe con su visión de estadista que podría ser mucho beneficio con el hecho de integrarse, porque podría formar parte sólida de lo que puede ser el próximo gobierno. Entonces se ocupa de toda esta intelectualidad y de toda esta formación política sólida, porque además todos estos candidatos van a dejar corrientes internas ya establecidas dentro del liberalismo. Entonces, ¿cuál va a ser el legado que va a dejar la abogada Maribel Espinosa dentro del Partido Liberal? ¿Quién va a suceder ese liderazgo de ese movimiento? Lo mismo va a pasar con el movimiento del abogado Jorge Calix, de igual forma con el ingeniero Luis Zelaya, ¿y quién es el otro? El Salvador Narrala. Salvador Narrala. Ese movimiento, el narralismo dentro del Partido Liberal, como estructura, que hoy sí la va a tener, ¿quién lo va a heredar? ¿El Partido Liberal? Claro, ¿quién lo va a heredar? Entonces, vea que desde entrada en un proceso interno se va configurando una pintura totalmente distinta a lo que habíamos tenido como un denominador dentro del liberalismo. Hoy tenemos un abanico bastante amplio, sí, para poder elegir. Bastante amplio. Yo considero que las opciones más claras de accesar al poder están en el Partido Liberal, más no en Libre y en el Partido Nacional. ¿Por qué cree que Libre no? Mire, Libre va a querer quedarse en el poder, y todo lo que está sucediendo en el país es precisamente porque saben que no tiene carta democrática para ganar en las urnas. Ese es el tema. Entonces, la falta no tanto de no cumplir las promesas de campaña, porque si nosotros analizamos todos los que han llegado a la presidencia y todos los partidos, de 5 promesas de campaña, o no cumplen ninguna o cumplen una. El tema es el trato, el pésimo trato que le han dado al pueblo hondureño, el pésimo trato que le han dado a sus propios pares dentro del Partido Libre, esa forma tan peculiar y cavernícola de tratar las cosas, de ejercer el poder, ultrajando y descalificando a sus otros pares. De eso el pueblo hondureño ya estaba cansado, y por eso fue a depositar el voto de confianza y eligieron a doña Xiomara Castro como presidenta, porque el pueblo lo que quería era paz para poder trabajar. ¿Y para usted no hemos tenido paz? Absolutamente. ¿Qué sucedió a un mes, prácticamente mes y días de la elección de la presidenta Castro? El primer descalabro en el poder legislativo, la elección de una junta directiva ilegal. ¿Para usted es ilegal? Absolutamente. Ya no los otros miembros, pero el diputado Luis Redondo sigue siendo cuestionada la legalidad de su presidencia. ¿Esto puede derivar a situaciones a futuro legales? Claro que sí, claro que sí. Así como declararon, por eso le digo que este fallo de la Corte es muy importante, como declararon la nulidad ex tunc, o sea, de origen o desde el origen de las sedes. ¿Qué va a pasar si una Corte resuelve los recursos que hay en contra del y esa elección y también los declaran ex tunc, nulos de origen? ¿Qué podría pasar? Todo lo que ha actuado es nulo. ¿Podría en un momento determinado tener responsabilidad penal? Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Así como la misma que le están buscando a todos los diputados que aprobaron la reforma constitucional de la sede. Por eso le digo que este es un boomerang político. Sí, que se puede volver. Claro, se les puede devolver. Ahora, ya hablamos de libertad y refundación. ¿Cómo ves la candidatura de doña Rixi Moncada? Porque creo que ella va a estar trabajando sola, ¿no? Porque eso, el único es Razel Tomé, que ya no se escucha mucho de que está aspirando. Se van a unir todos alrededor de la figura. Pero son pocos los que están participando, ¿no? Sí,
Pero esos son movimientos apéndices, o sea, son movimientos rémora, son movimientos que siguen al tiburón. El tiburón en este caso es la candidatura de la abogada Rixi Moncada. O sea, aquí no vamos a engañar al pueblo hondureño diciendo que en Libertad y Refundación hay democracia. Ahí lo que hay es una autogía familiar que dispone y señala quién debe de ser y cómo deben de ser las cosas. Entonces así aparece la candidatura de la abogada Rixi Moncada y así se ha ido construyendo, y es precisamente eso que no la permite levantar encuestas. ¿Por qué cree usted que es eso realmente lo que no la hace levantar en encuestas? ¿Será que le falta algún detalle, algún cambio de actitud, empatía? ¿Qué le pasará? Porque la gente en la calle dice, a ella la veo elegante, la veo una mujer inteligente, pero no sé, hay algo que no me cuaja. Escucho a la gente, uno que sale a la calle. Es que sabe qué es lo que sucede. Es como que usted y yo estamos en el año 2014, licenciada, y aparezcamos con la vestimenta de 1970. Pantalones acampanados de poliéster, zapatos de plataforma, un peinado de cabello de aquellas épocas. En aquella época era correcto, era atractivo, pasaba. Pero en el 2014, donde hablamos de libre mercado, de inversión, de atracción de inversión, aparecen con un discurso de 1970. Entonces la gente dice, ¿y esto cómo se conecta con el tiempo real, con el tiempo que vivimos? Me vienen a hablar de Fidel Castro, del comandante Chávez, del Che Guevara, y esos ya están muertos. El mundo está hablando de Elon Musk. El mundo está hablando de conquistar el espacio. De hacer un viaje. ¿Y placer, estos de qué están hablando? Estos están hablando de que le quitemos al rico lo que ha producido con sacrificio en sus empresas y le demos a una manga de haraganes que no trabajan y les paguemos la energía eléctrica. O sea, entonces la gente dice, la clase media pasó de pagar 1.200 lempiras a pagar 2.000, 3.000 lempiras en su recibo de energía eléctrica. Y le dice, aparece en el recibo subsidio. Sí, pero el subsidio ¿para quién? ¿A quiénes estamos subsidiando? Al borracho del barrio, que no trabaja, que no busca hacer nada y de remate maltrata a la mamá y no le da de comer a sus hijos. Ah, qué bonito, pagándole la energía a ellos. Y trompea a la mujer. Y trompea a la mujer. Entonces, lógicamente, ese discurso es un discurso vacío. Usted escucha el discurso de la abogada Rixi Moncada, es un discurso palomita de maíz, le llamo yo. O sea, ¿por qué palomita de maíz? O sea, porque salado, sin peso, no dice nada, no te llena las expectativas. O sea, ¿de qué habla? No habla de economía, no habla de seguridad social, no habla absolutamente de nada. No presenta planes. Habla de golpe de Estado. Del abuelo del golpe, del hijo del abuelo del golpe, del nieto del golpe, los niños del golpe, todo es golpe de Estado. O sea, lógicamente esa es parte de la estrategia de comunicación del Partido Libre y de la estrategia que siguen para, según ellos, conservar el poder. Es decir, para que nos acostumbremos que esa es la receta con ellos. Ahora, abogado, he visto en el canal del Estado que siguen sacando a Carlos cuando venía saliendo del Ministerio Público. En mi apreciación, usted corríjame, tal vez yo esté equivocada, pero pienso que no es saludable ni para Libre ni para la familia Zelaya estarlo publicando constantemente, porque él ya aceptó su error, reconoció que estuvo en esa reunión, renunció al partido y más bien me parece como una grosería estarlo sacando. No sé qué piensa usted. Usted lo piensa así porque es una académica sana del periodismo. El otro lado del periodismo sabe que hacer eso es amalgar la mente de la masa social. Acuérdese que aquel eslogan que dice, repite 1.000.000 de veces una mentira que se transformará en verdad. Si usted está viendo la imagen del señor que usted acaba de hacer referencia,
todos los días, cuál es el mensaje que le está llegando a la masa. De que es un hombre íntegro, que fue al Ministerio Público porque aceptó su error y que prácticamente hay que prenderle una velita porque es un santo. Es un santo el hecho de que haya ido al Ministerio Público a presentarse y hacer su declaración. O sea, es al contrario. Miren, no lo había pensado desde ese punto de vista. Es al contrario, lógicamente, esa es la comunicación de los socialistas. Esa la manipulación de la comunicación para las masas. Así lo hacen, en forma inversa. Entonces ya lo normaliza usted. Y no fue cuando fue a hacer la declaración. Pero la noticia como tal y el impacto que ha tenido en la sociedad lo van diluyendo. ¿Por qué? Porque lo van normalizando. Lo va viendo uno normal. Normal, muy normal. Mire usted, hoy he aprendido algo nuevo. Voy a una nueva pausa comercial, amigo televidente, y vuelvo para hablar del partido de la Estrella Solitaria. Porque estamos tocando todos los puntos, porque yo quiero aprovechar a este caballero, que es un buen analista, para que nos refresque el cerebro y podamos pensar diferente o cambiar de opinión o de repente entender el acontecer nacional. Una pausa, ya regreso. Para conmemorar momentos importantes y especiales, ven a Tarjetas y Más. Te ofrecemos una gran variedad de estilos en tarjetas para boda, 15 años, aniversarios, eventos empresariales y mucho más. En Honduras, somos pioneros en tarjetería, galardonados al espíritu emprendedor latinoamericano. Visítanos, estamos ubicados en la calle principal Las Minitas, contiguo a la farmacia Center Plaza. Y para más información, llámanos a los teléfonos 9827-5382 y al 2235-7310. Tarjetas y Más, la solución para esos momentos tan especiales. ¿Buscas pan de casa? Panadería Aurora tiene lo mejor. Pan blanco, pan dulce, semitas, polvorones, alcitrones, empanadas de piña y mucho más. Visítanos en la colonia San Ignacio, Paseo Tres Caminos. Comunícate al 9547-6154. El mejor pan con el mejor sabor y los mejores precios. Solo en Panadería Aurora. Somos la empresa líder en seguridad, International Security Systems. Ofrecemos los servicios de guardaespaldas, guardias especialistas, investigación y estudios de seguridad, protección de contenedores, sistemas eléctricos de seguridad, venta de accesorios para su seguridad. Somos la única solución a sus problemas de inseguridad. International Security Systems. Continuamos, amigos televidentes, con este gustado programa Cafeteando, que hoy estamos tomando agua, porque hoy no quisimos café,
No, sí, de café. Muy tempranito. ¿Y le gusta mucho el café a usted? Me encanta el café. ¿El café de palo o qué? Café, todos los cafés, pero el preferido es el de palo. El de palo. ¿Y se lo come con semita? ¿Se lo toma con semita? Y chuponeado, ¿eh? Así es. Así, porque si no, entonces no es café con palo. Es que el pueblo hondureño así es que lo hacemos, así chuponeado. Sí, ¿no? chuponeadito, correcto. Y si son semitas de la repostería, de la panadería de abajo, son más ricas. Ah, son buenísimas, y ahí compramos casi a diario. Bueno, obviamente hay hay 3 aspirantes a la presidencia por el Partido Nacional de Honduras. Vamos a comenzar con el que se lanzó últimamente. Me refiero a don Mario Facuzzi. ¿Qué opinión le merece don Mario? Fíjese que don Mario es un ciudadano ejemplar, realmente, de los pocos hondureños que no producen pobreza, al contrario, producen riqueza, o sea, generan empleo, generan emprendedurismo y empresas. Lo que pasa es que la sociedad hondureña todavía no ha abierto los ojos y le encanta el político que ande tirándole para el fresco, el barrio, la piñata para el Día del Niño y esas cuestiones así. Y la canasta familiar. Correcto. O sea, el asistencialismo letal que nos vuelve parasitarios en la sociedad, lejos de seguir el precepto bíblico, que es no le des pescado, enséñale a pescar. Enséñele a producir, enséñele a generar. Lógicamente va a tener un gran contrapeso dentro del mismo Partido Nacional porque propone algo muy distinto a lo que ha estado acostumbrado la cúpula del Partido Nacional, que es el hecho a seguir lineamientos muchas veces tontos, brutos. Solo porque sos nacionalistas tenés que seguir el lineamiento del partido. Aunque no esté de acuerdo, votar por eso. Eso ya no es así. Si eso fuese así, y eso hubiera dado los resultados maravillosos, tuviéramos una oposición sólida. Y no les hubieran metido los goles que les ha metido Libre. Si eso fuese cierto. Ahora, creo que don Mario tiene la posibilidad de hacer una campaña y dejar estructurado un movimiento sólido que pueda permanecer dentro del Partido Nacional. ¿Y por qué no? Si el nacionalismo llega a tener un poco de conciencia y en la papeleta realmente analizar el contexto de cada uno y lo que ha sido su historia de vida y qué es lo que ha producido para los hondureños, probablemente tendría una carta de gane bastante positiva. Si seguimos viendo gente que hemos pertenecido al Partido Nacional, los nacionalistas, como se ha elegido toda la vida, porque es que esa es la línea del partido, vamos a seguir teniendo, ¿sabe qué? En los próximos años, la línea de la llanura. ¿Por qué? Porque el que supuestamente es candidato fuerte no tiene nada. Realmente es el candidato que han elegido los grupos, o sea, que están gente, que tienen el poder ahorita, ese es el candidato perfecto para derrotarlo. Para derrotarlo. ¿Usted cree que entonces muchos nacionalistas le están apostando a perder, apoyando a una persona que no considera usted? No me parecería extraño que estén apostando a eso. ¿Y sabe por qué no me parecería extraño? Por el comportamiento que han tenido. Y se lo explico. ¿Cómo siendo oposición se dejan imponer y dejar pasar el CAF? Si ellos son oposición. ¿Cómo siendo oposición se dejan imponer un fiscal general de la República? ¿Pero usted ha sido impuesto? Totalmente. ¿Quién lo eligió? Una comisión permanente, 7 diputados. Lo que le correspondía elegir a 128. ¿Y ahí puede haber una acción legal? Debería, en futuro lo más probable puede hacer que se dé. Si es que esto no termina en un descalabro completo y lo que andan negociando todas estas cúpulas de partido es realmente tener la justificación perfecta para romper el orden constitucional y llamar a una constituyente. Porque en un nuevo llamado a la constituyente, perdón y olvido para todos. ¿Y usted cree que eso se podría dar en el país? Claro que se puede dar. En Honduras se puede dar cualquier escenario, licenciada Waldina. ¿Qué implicaría este rompimiento constitucional? Mire, pongámoslo a colores y en 4K, como dicen los hipotes. Presenta
requerimientos fiscales contra todos los que tuvieron o participaron en la reforma para las sedes y la ley orgánica de las sedes, la reforma constitucional. Pero además también declaran inconstitucional el decreto de amnistía. Cierto, hay diputados de Libre que están ahí que probablemente se hayan beneficiado del decreto de amnistía. Y otros que están ejerciendo puestos o función pública actualmente en el gobierno. ¿Cómo va a quedar el Congreso Nacional si inhabilitan a todos los diputados que están activos? Vacío. Vacío, vacío. ¿A quién le interesa que el Congreso Nacional quede mermado? ¿Y con qué objetivo? ¿Cuál ha sido la filosofía de Libre para llegar al poder y lo que prometieron una vez que estuviesen en el poder? No es la Asamblea Nacional Constituyente. Y para ellos refundar, ¿qué es? Una nueva constitución. Porque para ellos este es un Estado fallido, del cual le han sacado muchísimos réditos. Yo me voy más allá, porque se dice de que ya están arreglando requerimientos o preparando requerimientos contra los que apoyaron la reelección. Los diputados que en su momento se presentaron ante la Corte para pedirle a la Corte que apoyara la reelección y que la diera por válida. ¿Se recuerda usted eso? Claro que sí. Creo que fueron 10 diputados. Sí, 10 Sin diputados. temor a equivocarme. Yo presenté un recurso de oposición para la reelección porque no estaba de acuerdo con eso. Fuimos los únicos, Edra Amado López y su servidora, que lo presentamos. Ok. Entonces dice que ya tienen preparado eso y para los que votaron por la Policía Militar del Orden Público. Ya tienen preparado, ya tienen un legal... Tienen un cronograma de acciones, que cada acción va a generar una reacción política. Entonces, cada uno, o sea, va increciendo, o sea, comenzamos acá, hasta llegar al punto más álgido de la curva, de la crisis. Entonces, ahí o nos arreglamos o rompemos el orden y convocamos a constituyentes. ¿Y de qué manera se pueden arreglar, Juan? Mire, aprobándole, por ejemplo, la agenda legislativa y decir, llegamos a los consensos necesarios. O sea, casi 3 años sin consenso y de repente llegan a los consensos y le aprueban al diputado Redondo toda una agenda legislativa. ¿Para qué? Para que ellos tengan una zona de confort en la gobernanza, por un lado, y segundo, que les pueda permitir ganar las elecciones. Mire qué interesante. Bueno, retomando el tema político, vamos con el Partido Nacional porque no le hemos tocado solamente a don Mario. ¿Qué piensa de Papi a la orden? ¿Está a tiempo, Papi? Es un candidato dúctil. Veo las posibilidades del Partido Nacional, realmente no las veo claras. No. De 1 a 10, está en 5. Así de bajo lo mira. Sí, no. Siempre va a ser en las próximas elecciones un partido, una fuerza política fuertísima, pero no veo, no hay entusiasmo del nacionalista. El nacionalista está viendo el actuar de su bancada, está viendo las negociaciones que se hicieron. El mismo Partido Nacional y muchos de sus dirigentes muy respetados les han dicho que negociaron pésimamente los puestos en el Consejo Nacional Electoral, en el Tribunal Electoral. Entonces eso le ha venido a mermar muchísima credibilidad a don Papi a la orden, pero en política no hay nada escrito. O sea, este gobierno, como va de picada y sin frenos al barranco, podría cometer exabruptos todavía más delicados que puedan potenciar más a los liberales y más a los nacionalistas. Es decir, este gobierno, lejos de enterrar el bipartidismo, lo que ha venido a hacer es a fortalecerlo. ¿Y doña Ana García? Bueno, indiscutiblemente recoge la estructura de su esposo, que es una estructura fuerte, es una estructura que aún tiene el complejo del poder ausente. O sea, hay muchos nacionalistas que todavía no dijeron que ya no están en el poder, porque se acostumbraron a estar en el poder 12 años, ¿no? Sí. Entonces, esa estructura del Partido Nacional, del Juan Orlandismo, sigue existiendo fuertemente dentro del Partido Nacional. Y usted ha visto que no le ha sido tan difícil
ir estructurando a nivel sus planillas. Habrá que ver ya en las urnas realmente cuánto nacionalista le sigue dando el voto de confianza al Juan Orlandino. ¿Cree usted que fue prudente el lanzamiento de ella, la participación de ella? Es luego de lo ocurrido. Es que el ataque para doña Ana es la mejor defensa. O sea, ella tiene que participar en política para ser un actor político que pueda ser vulnerable a los ataques del gobierno y a la persecución del gobierno. Hablando el escudo perfecto, su candidatura es el escudo perfecto para no seguir siendo atacada. Hablando de otro tema, la extradición. El denunciar al tratado de extradición, ¿fue prudente o no? No, fue totalmente imprudente. Y un muy mal mensaje para la comunidad internacional y abre una zona de confort para la delincuencia en un país. Y le voy a poner un ejemplo sumamente dramático. Hace una semana usted miró en los medios de comunicación a un dirigente de los taxistas, del sector de los taxistas, frente a un taxi y el cuerpo de uno de sus compañeros asesinados por aquí, cercano, le suplicaba, mire qué cuestión más trágica, le suplicaba a los maderos que no los mataran, que por favor conversaran, que ellos les van a pagar la extorsión y que por favor acepten la forma como ellos les pueden pagar, pero que no los maten. Cuando el ciudadano común en cualquier lugar del mundo, a quien le pide ayuda es a la policía, es al ejército. En donde, si usted mira ese video y pone a estudiosos de la seguridad nacional, conocedores de seguridad pública, espantoso. Nunca el ciudadano, nunca ese ciudadano en su agonía piensa ni en la policía ni en sus Fuerzas Armadas. Nunca. Y como él, hay millones de hondureños que cuando les pasa algo se sienten totalmente en estado de indefensión, porque el Estado es totalmente ausente. ¿Por qué le hacen eso al pueblo hondureño? ¿Por qué permiten generar tanta omisión por parte del Estado? Mire, eso es delicadísimo. Imagínense que eso, usted sea una empresaria, le dice, lo primero que hace un empresario le dice, chequeame el nivel de riesgo ciudadano, delincuencia común, quiero ver videos. Y usted es asesora de inversiones y le presentan ese video. ¿Qué diría? Terrible, me decepciona. Inmediatamente usted gira la geografía a otro lugar. Sí, tiene eso de partir de su patria. Totalmente. O sea, y mire, mucha gente está yéndose. Yo recientemente regresé de Charlotte, Carolina del Norte, y me encontré una comunidad hondureña gigantesca y me decía, ¿qué vamos a regresar si nos están matando a nuestros hijos? Nos están violando a nuestras hijas. Si la niña adolescente no le hace caso a una persona de esa, entonces matan a la familia. O sea, están teniendo problemas de inseguridad. Claro, y el problema es, y yo decía todavía más profundo, esa escena tan dantesca que miramos la semana pasada, porque ¿a quién matan? Matan a ese señor que está produciendo dinero para pagar impuestos también, para que con esos impuestos se le pague el salario a toda esa burocracia que hay en el país, que debería quisiera una tan sola cosa, es generarle seguridad real a la ciudadanía. Entonces, ¿usted no cree en los datos que está dando el ministro de Seguridad de que se ha reducido la ola de violencia? No, esos datos solo se los puede creer él y quien se los hace. O sea, los datos y las presentaciones en PowerPoint están bien, pero aquí es el Power People, o sea, que el poder de la gente, o sea, ¿qué es lo que está diciendo la gente en la vida real, en la calle? En la calle le están suplicando al extorsionador que no lo mate, pero el policía, el ministro,
con su traje almidonado, fresco, que así son las panzas que se manejan, porque yo como que son policías con un sobrepeso increíble, no pueden correr ni 100 metros un ladrón. Ellos dicen que estamos bien en los índices. Él está diciendo eso en un medio de comunicación, que está bien en los índices y que han bajado, pero usted pone el otro canal y tiene al taxista, al dirigente taxista suplicándole al extorsionador, al delincuente, que no lo mate, que negocie, que le va a pagar. ¿Se ha recrudecido la violencia contra las mujeres, abogado? Sí, totalmente, increíble. Incluso en la esfera política eso es dramático. Y miraba la semana pasada un video que subía de la abogada Maribel Espinosa, que quería entrar al hemiciclo con sus objetos personales y le querían revisar su carpeta, su cartera. Es una falta de respeto. Absolutamente, es una violación a su derecho a la intimidad. Espantoso. O sea, mire, yo ni que estuviéramos allá en Medio Oriente, ¿verdad? O sea, yo no lo había visto hasta el día de hoy, como tampoco había visto ese montón de seguridad privada dentro del hemiciclo. O sea, ¿qué es lo que cuidan? ¿A quién cuidan tanto? O sea, ¿qué es lo que van a hacer? La seguridad de los diputados. Si los diputados son ciudadanos comunes, electos por el pueblo, ¿por qué se tienen que proteger del pueblo? Buena pregunta. Yo nunca la miré a usted cuando fue funcionaria legislativa, cuando fue diputada con guardaespaldas. Una vez anduve. Creo que fue porque tuvo amenazas, una cuestión así, ¿verdad? Sí, porque después de que mataron a Alfredo Villatoro, comenzaron a recibir amenazas del más alto mando. Informó de que era Gualdina. Entonces don Porfirio Lobo me puso seguridad. Sí, bueno, pero a los meses le dije, ya no aguanto más porque yo soy libre, ando tranquilo. Correcto. ¿Por qué? Porque usted no estaba jugando contra los intereses del pueblo hondureño. Es aquel que está haciendo cosas inapropiadas contra la Constitución, contra la ley ordinaria, contra la voluntad del pueblo, contra la voz y el llanto del pueblo, el que necesita guardaespaldas. El que no. Usted pone una venta de baleadas con horchata allá afuera y usted y yo nos vamos a tomar una horchata y una baleada. A alguien no le gustará lo que opinemos y nos pueda pegar un insulto, a lo mucho. Y son ricas las baleadas, ¿verdad? Son buenas, deliciosas. Muchas gracias. ¿Quiere agregar algo para despedirse? No, decirle al pueblo hondureño, claro que sí, que tengamos en estos momentos donde la manipulación política y la estrategia de la clase política que gobierna quiere quedarse en el poder, sabiendo que no tiene posibilidades en las urnas democráticamente, no entrar en el conflicto, no entrar en el juego de ellos. Eso con respecto a la población hondureña. Con respecto a la clase política que es oposición en este momento, pónganse bien los pantalones, zóquese bien la faja y abran bien el pensamiento, porque frente de ustedes tienen no una persona, tienen muchos estrategas que están siguiendo y les está saliendo a la perfección el juego, y la clase política opositora ha estado cayendo en ese juego. Para concluir, ¿el papel de las Fuerzas Armadas? Constitucionalmente no lo estamos viendo que lo están haciendo correctamente, pero hasta el día de hoy no ha sido necesario que ejerzan su precepto constitucional. Esperemos que lo hagan, si no, pues la historia los va a juzgar. Gracias por venir aquí. Espero que vuelva, me gusta mucho su comentario. Gracias a usted por su atención, esto fue Cafeteando, nos vemos hasta otro nuevo programa.